El problema 1.5 es la modificación de un problema que teóricamente habéis hecho en Física 2. En Física 2 teóricamente habéis hecho el problema de una esfera conductora con un agujero también esférico, con una carga dentro. Entonces aquí tenemos lo mismo, pero con dos agujeros. Y aquí el análisis importante nuevo que introducimos es ver cuál es, si es que la hay, la interacción entre estos dos agujeros. O sea, ¿en qué influye el que haya un segundo agujero en la solución del primer agujero, ¿no? Fijaos en el enunciado, dice una esfera de carga neutral, quiere decir carga total igual a 0, conductora. Al ser conductora, el campo en el interior de la esfera vale 0 e in es el campo en el interior de la esfera, vale 0. Tiene dos cavidades esféricas de radios A y B. En el centro de cada cavidad hay una carga puntual, Q sub A y Q sub B, en la cavidad A y B respectivamente. Apartado A. Encontrar las cargas superficiales en las cavidades de la esfera y en la superficie externa y también en la superficie externa de la esfera. Entonces, esto para una sola cavidad lo sabéis de Física 2. Aquí lo que es básico es tener claro cuál es el campo de una carga superficial esférica que también sabéis de Física 2, ¿no? Si yo tengo una carga superficial esférica uniforme, muy importante, en la superficie de una esfera, y la carga total es Q es el total, la densidad superficial sigma es Q partido por la superficie de la esfera 4pi a cuadrado, donde A es el radio. Entonces, bueno, por simetría se deduce enseguida que el campo es el mismo que produce una carga puntual situada en el centro de la esfera de valor Q mayúscula igual a la carga total que hay distribuida en la superficie de la esfera. Entonces, esto de aquí es muy importante. Se deduce por ley de Gauss. Entonces, también por ley de Gauss, esto es el campo en el exterior, ¿eh? Entonces, en el interior, por ley de Gauss, se deduce que como no hay carga, la carga es cero. Si yo pongo una superficie de Gauss dentro de esta esfera, la carga dentro de esta superficie de Gauss vale cero. Entonces, el flujo del campo eléctrico vale cero. El flujo es la integral de superficie del campo eléctrico en toda esta superficie. Entonces, dada la simetría que tiene el campo eléctrico, si es distinto de cero, tiene que tener esta forma. Entonces es constante en toda el campo es constante en toda la superficie y su componente normal también. Entonces, si es constante, el valor del flujo es el campo multiplicado por la superficie. Como el flujo vale cero y la superficie es distinta de cero, el campo tiene que valer cero. Entonces el campo dentro de la superficie vale cero. Esto lo sabéis ya de Física 2 y con Roberto seguro que ha salido y va a salir. Entonces la conclusión es que una carga superficial esférica y uniforme situada en R igual a A produce campo cero dentro de la esfera. O sea, para R menor que A produce campo cero y para R mayor que A produce el mismo campo que una carga puntual de valor Q, donde Q es la carga total que hay distribuida en la superficie de la esfera. Y esto de aquí es lo que vamos a usar. Entonces, como el campo dentro del conductor vale cero, el flujo que sale de una superficie que engloba a la cavidad A o a la cavidad B, o sea, lo mismo se puede aplicar para la cavidad B, estas superficies, que llamaríamos S sub A o S sub B, estas superficies son superficies definidas en una región de campo cero. Por tanto, si el campo vale cero, el flujo del campo vale cero. Y esto significa
que la carga total que hay dentro de estas dos superficies tiene que valer 0. ¿Dónde puede haber carga total? La carga total en el interior, la distribución de carga volumétrica en el interior de un conductor sabéis que vale 0. Solo puedo tener carga en un conductor en su superficie. Entonces, ¿dónde puedo tener carga? En la superficie de los conductores y luego la carga puntual. En la superficie de los conductores y la carga puntual. Esto significa que para la superficie A, la carga puntual más la carga en la superficie de la cavidad vale 0. Y para la cavidad B, la carga puntual más la carga en la superficie de la cavidad vale 0. Y entonces, esto es lo que habéis hecho en física 2, ¿no? Si en física 2, si solo tengo, only, si solo tengo la cavidad A con la carga en A, y además la cavidad es esférica, y además la carga está en el centro de la esfera, fijaos que no hay ninguna otra fuente de campo que me produzca, no hay ninguna otra fuente de campo que me contribuya al campo interior igual a 0 más que el campo de la carga Q sub A y el campo de la densidad superficial sigma sub A. Lo cual quiere decir que el campo de la densidad superficial en la superficie de la cavidad tiene que cancelar al campo de la carga puntual. El campo de la carga puntual sabemos que tiene simetría esférica, o sea, el campo de la carga puntual sabemos que es un campo radial que depende solo de R y depende de la forma 1 partido por R cuadrado. Lo cual significa que el campo debido a la carga superficial tiene que ser el mismo cambiado de signo. Y entonces, ¿qué densidad de carga superficial me produce el mismo campo que una carga puntual situada en el centro de la esfera? Pues el campo de una densidad superficial esférica uniforme. O sea que sigma sub A tiene que ser uniforme y con carga total menos Q sub A. Cosa que sabemos, porque hemos visto antes por Gauss, que la carga total en la superficie de la esfera tiene que ser de signo igual y de signo opuesto a Q sub A, ¿no? O sea, esto de aquí tiene que ser menos Q sub A. Entonces, esto es lo que hicisteis en física 2, ¿no? Que si solamente tengo una cavidad esférica con una carga Q sub A en el centro de esta cavidad, la densidad superficial que aparece es uniforme y produce un campo igual al de una carga puntual menos Q sub A en el centro de la esfera y me cancela al campo de la carga Q sub A de forma que el campo fuera de la cavidad vale 0, que es lo que tiene que valer en el conductor. Una pregunta. Sí. Entiendo por qué la carga tiene que estar en la superficie, pero ¿por qué tenemos una carga puntual ahí? O sea, no Bueno, la carga puntual dentro la ponía el enunciado. Ah, vale. O sea, fíjate que la carga puntual es el enunciado, ¿eh? Vale, ya está. De hecho, esta carga puntual es la fuente de campo. Si no estuviera esta carga puntual, todo valdría 0. ¿Vale? Pero aquí tenemos dos cargas. Y aquí es donde influye, aquí es lo que añadimos de nuevo. Tenemos dos cargas y dos cavidades. Entonces, fijaos qué es lo que tenemos. Tenemos carga dentro de la cavidad A y carga en la superficie de la cavidad A. Por tanto, el campo debido a la carga Q sub A y el campo debido a la carga en la superficie de la cavidad A. Más lo mismo en la B. Carga Q sub B y carga en la superficie. Pues el campo debido a la carga Q sub B y el campo debido a la carga superficial. Más el campo debido, si la hay, que en este caso la hay, pero bueno, podría no haber, a la carga superficial en el exterior. Y
si la hubiera, que de momento vale 0, si de momento esto vale 0, pero podría haberla, el campo debido a la carga superficial en el exterior de la esfera y el campo debido a cargas externas, que en este caso vale 0, pero que podría haber. De hecho, en el apartado, creo que es en el apartado E las ponen, pero de momento no las hay. Pero puede haberlas, ¿eh? Entonces, claro, tengo la suma de muchos términos y sé que toda esta suma vale 0 porque el campo dentro de un conductor, vale 0. Pero claro, nada me dice, o sea, nada me permite suponer de momento, luego ahora enseguida veremos que sí, pero nada me permite suponer de momento que estos términos se cancelen por parejas. O sea, que estos términos se cancelen por parejas, de momento no puedo suponerlo. Fijaos que la cancelación esta de estos dos términos es lo que tenía cuando había una sola cavidad. Cuando había una sola cavidad, el campo en la superficie de la esfera de la cavidad A la carga en la superficie de la cavidad A era uniforme y por tanto me cancelaba al campo de Q sub A. Pero claro, aquí tenemos otra carga y otra densidad superficial que produce en campo y podría ocurrir que me distorsionaran la forma de la distribución superficial en la superficie de la cavidad A, podría ocurrir que me lo distorsionaran y que ya no fuera esférica y que ya no se cancelaran por parejas. O sea que esto aquí, esta suma del término 1 y el término 2 no fuera 0, la suma del término 3 y el término 4 tampoco fuera 0, que es lo mismo para la cavidad B, pero que todo junto diera 0. Podría ocurrir. Vamos a verlo y va a salir que no. Se va a salir que realmente se cancelan por parejas y que continúa siendo y que las densidades superficiales de carga en cada esfera continuarán siendo uniformes aunque haya más cavidades. Se va a salir que una cavidad no me influencia la densidad superficial de cargas en la otra cavidad ni los campos dentro de la otra cavidad. Va a salir esto, pero a priori no lo sabemos. Entonces, ¿qué método utilizamos para poder llegar a la conclusión que realmente una cavidad no influye sobre las cargas y campos de la otra cavidad y que realmente estos términos se cancelan igual que pasaba cuando había una sola cavidad? Entonces hay varias maneras de verlo, pero yo creo que la más sencilla es el teorema de unicidad. A ver, si miráis libros, lo dan un poco por hecho. Por ejemplo, en Griffith dice, como una cavidad no influye sobre la otra porque entre medio hay un conductor, plus. Los campos y cargas son los mismos en cada cavidad que si estuviera aislada. Bueno, es una forma de decirlo, pero no está demostrando nada, ¿no? Si yo quiero ser un poco riguroso y quiero demostrarlo de alguna forma, pues a mí la que se me ocurre más fácil de todas, y seguro que hay más, es con el teorema de unicidad. El teorema de unicidad se supone que os lo ha de contar Roberto. Yo he añadido en los apuntes, aquí en electrostática con conductores, he añadido aquí el teorema de unicidad, las diapositivas que yo tengo hechas para el curso de del máster de Telecos, que doy una asignatura, fijaos aquí el nombre de la asignatura, Numerical Methods for Electromagnetics. Esto sería Electromagnetics Engineering, ingeniería del electromagnetismo, porque la ingeniería no puede ser electromagnética como adjetivo. Aquí tengo también que corregir esta errata. Pero bueno, que doy un curso de métodos numéricos en ingeniería es básicamente un curso de lo que llamamos Computational Electromagnetics. Entonces, pues les demuestro todo un montón de teoremas y uno de ellos es el teorema de unicidad, ¿no? Que en electrostática es súper sencillo y en electrodinámica se nos complica bastante. En electrostática es súper sencillo. Entonces esto lo demostrará Roberto. Y aquí, como me queda solo un cuarto de hora para acabar el problema, os dejo la demostración escrita aquí y que os repito, os la tiene que hacer Roberto y me voy a las conclusiones de unicidad. El teorema me dice que si yo tengo un volumen V, encerrado, tengo un volumen V, encerrado por una superficie S.
Entonces, el potencial y el campo dentro de este volumen están unívocamente determinados por las cargas que hay en el volumen y una de las cosas siguientes. El potencial en la superficie S que encierra el volumen. Es el potencial en la superficie. La derivada normal del potencial. La derivada normal del potencial enseguida podéis ver que es menos la componente normal del campo, porque el campo es el gradiente del potencial, y esto también podéis ver que es la epsilon sub y esto de aquí es la densidad superficial de carga dividida por epsilon sub 0. Pero bueno, básicamente me hace falta conocer una de tres cosas. O el potencial en la superficie que encierra el volumen, o la componente normal del campo, o la carga superficial, o la carga, o en el caso de que el potencial sea constante, también es suficiente con conocer la carga total en la superficie S. Entonces, fijaos nosotros lo que tenemos. Tenemos nuestra esfera, nuestras cavidades, nuestras cargas dentro de la cavidad. Tenemos, voy a cambiar el color para que se vea, las densidades superficiales en las esto es B, en las superficies de las cavidades, y sabemos además, lo voy a poner en azul, que las cargas totales en la superficie son menos Q sub A en esta superficie y menos Q sub B en esta otra. Aquí tengo en rojo lo que son las cargas puntuales y en azul lo que son las cargas superficiales en la superficie. Entonces, según el teorema de unicidad, lo que el campo y el potencial aquí dentro, voy a ir al negro para no machacar, el campo y el potencial aquí dentro, bueno, vamos a cambiar quizá mejor otro color. Espera. A ver. Ahí está. A ver, el campo y el potencial aquí dentro del volumen. Fijaos, vamos a por ejemplo la cavidad A. El campo y el potencial dentro de este volumen están unívocamente definidos por las cargas dentro del volumen, es decir, por Q sub A, y por una de 3. Pero en este caso el potencial en principio no lo sé porque yo no sé a qué potencial está el conductor. La densidad, la derivada normal del potencial o componente normal del campo o carga superficial, que todo es lo mismo, a priori tampoco lo sé. Porque yo sé que si hubiera una sola cavidad sería una densidad superficial uniforme, pero yo no sé cómo me influencia la otra cavidad, o sea que a priori tampoco lo sé. Pero sí que sé la carga total en esta superficie, que sé que vale menos Q sub A. Esto significa que tengo unívocamente definido el campo y el potencial aquí dentro, independientemente de las cargas en la cavidad B. Es decir, que sea cual sean las cargas en la cavidad B, tengo el mismo campo y mismo potencial en la cavidad A. Esto implica que puedo calcular entonces el campo y el potencial en la cavidad A en el caso que me sea más fácil. ¿Y cuál es el caso que me sea más fácil? Que en la cavidad B haya cargas cero. Esto es el caso que me es más fácil para calcular lo que sucede en la cavidad A, porque sé que es independiente de lo que tenga en la cavidad B. Entonces me voy al caso que sé hacer, que es el caso de física 2, el caso que solo tengo una cavidad. Conclusión, que cuando tengo dos cavidades, los campos y por tanto las cargas superficiales, porque fijaos que la carga superficial es la componente normal del campo por condición de contorno, la carga superficial en la cavidad A es la misma que habría si no estuviera la cavidad B. Y al revés, y lo que haya en la cavidad B es lo mismo que habría si no estuviera en la cavidad A. Por tanto, son uniformes, que es lo que habéis obtenido en física 2.
Entonces, enseguida, sabemos que como las cargas son uniformes, pues la densidad superficial de carga es la carga total dividida por la superficie de las cavidades, y ya está, ¿no? Entonces me piden también la densidad superficial fuera, pero yo sé que la carga total en la esfera es cero, porque al principio me han dicho que era una esfera neutra con carga cero. Por tanto, yo en la esfera tengo carga en tres sitios. Tengo carga en la superficie A, en la superficie B y en la superficie de fuera, que como tiene radio R le llamo S sub R, ¿no? Por tanto, la superficie A tiene carga menos Q sub A, la superficie B tiene carga menos Q sub B. La carga total tiene que ser cero. Pues ¿cuál es la carga que hay en la superficie de fuera? Pues menos Q sub A menos Q sub B. Perdón, más Q sub A más Q sub B, más digo, para que la carga total sea cero, ¿no? Entonces, vale, en total vale Q sub A más Q sub B. ¿Con qué distribución? Bueno, nosotros sabemos que el campo dentro de la esfera tiene que ser cero. Las cavidades no producen campo fuera de la cavidad. Por tanto, no contribuyen al campo que haya dentro de la superficie de la esfera de fuera de radio R. ¿Quién puede contribuir? La carga de fuera. Pero no tiene que contribuir, ¿quién puede contribuir? La carga de fuera, pero tiene que dar campo cero. ¿Qué distribución superficial de carga en una esfera me produce campo cero dentro? La distribución uniforme. Para que valga cero el campo dentro, la distribución tiene que ser uniforme. Por tanto, esto. Por tanto, la densidad superficial de carga es la carga total Q sub A más Q sub B dividido por la superficie de la esfera. Aquí viene un pequeño comentario que básicamente me dice lo que os decía en el Griffith, ¿no? Que es el conductor que hay entre medio de las esferas, de las cavidades, que como tiene campo cero, me aísla la influencia de una cavidad sobre la otra, me aísla las cavidades, hace que una cavidad no influya sobre la otra. Es un apantallamiento. Entonces esto, cuando uno tiene claro esto, que un conductor con campo cero dentro me apantalla y me aísla una cavidad de la otra, es cuando uno directamente dice, bueno, pues las cargas y campos en cada cavidad serán las mismas que si fuera la única cavidad y no hubiera otras. Pero os he intentado demostrarlo de una forma más rigurosa con el teorema de unicidad. Bueno, y a partir de ahora que uno tiene claro esto, todo lo demás es muy sencillo y podemos resumirlo en 5 minutos y si no, pues lo podéis acabar en casa. El apartado B me pregunta cuál es el campo fuera de la esfera. A ver, sabemos que las cargas y corrientes de las cavidades no me producen campo fuera de la cavidad porque hemos dicho que el campo de la superficie de las cavidades me cancelaba el campo de la carga puntual de dentro, ¿no? Entonces el único campo que puedo tener fuera es debido a la carga en la superficie externa de la esfera. Pero como es una carga uniforme, es el campo de una carga situada en el centro de la esfera, cuyo valor sea la carga total que hay distribuida en la superficie, que sabemos que es Q sub A más Q sub B, ¿no? Por tanto, es esto de aquí. Luego, ¿qué más? A ver qué era el C. Así el C me pregunta, los campos dentro de las cavidades. Bueno, si sabemos que las cargas superficiales en las tres esferas son cargas uniformes, no me producen campo dentro de las esferas. Por tanto, el campo, fijaos, tengo tres esferas, la de fuera y las de dentro. El campo de las cargas superficiales de las tres esferas dentro de las esferas vale cero. Por tanto, y aquí tengo las cargas puntuales. Por tanto, el campo en el volumen interior solo puede ser debido a Q sub A. Y aquí, en esta otra, solo puede ser debido a Q sub B. Por tanto, son los campos de cargas puntuales centradas en
el centro de la esfera A y de valor Q sub A, y para la esfera B, pues una carga puntual de valor Q sub B centrada en el centro de la esfera B. ¿De acuerdo? El apartado D era fuerza sobre las cargas. A ver, si el campo que hay en las cavidades que no sea el debido a la propia carga, recordad que la fuerza sobre una carga viene dado por el campo de las otras cargas. Entonces sabemos que, por ejemplo, dentro de la cavidad A, todo lo que hay en la cavidad B no influye porque se cancelan el campo de la carga puntual Q sub B con el campo de la carga superficial sigma sub B. Se cancelan. Estos dos se cancelan entre ellos. Entonces solamente me queda como campo que pueda ejercer fuerza sobre Q sub A el de sigma sub A, que como es una supercarga uniforme esférica me da campo 0 dentro, y el de sigma sub B, que como es una carga esférica uniforme también me da campo 0 dentro. Por tanto, el campo que actúa sobre las cargas puntuales dentro de las esferas vale 0. Por tanto, fuerza 0. Para las dos cargas. Digamos que no hay otro campo dentro de las cavidades que el producido por las propias cargas, cosa que también hemos dicho antes. Apartado E. ¿Qué variaría? ¿Qué es lo que cambiaría o variaría si tuviera una carga externa Q sub E? Bueno, a ver, como hemos dicho por unicidad que lo que haya en la cavidad A y lo que haya en la cavidad B depende solo de ellas mismas, va a ser independiente de la carga Q sub E que yo ponga fuera. Por tanto, por lo que he dicho antes, por unicidad, dentro y en la superficie de la cavidad A y dentro y en la superficie de la cavidad B no cambia nada. Lo único que puede cambiar y va a cambiar es la distribución superficial de carga en el exterior de la esfera. Esta distribución superficial de carga ahora ya no será uniforme. Recordad que esta distribución superficial de carga tiene que producir campo 0 dentro de la esfera, porque las cargas y las cargas que hay en las cavidades producen campo 0 fuera de la cavidad. Por tanto, el único campo que hay en el conductor tiene que venir de lo que haya en la carga superficial de fuera y la carga externa, y tiene que valer 0. Entonces, cuando no había carga externa, esta densidad superficial en el exterior de la esfera era uniforme para que me produciera campo 0. Ahora que tenemos carga externa, ya no será uniforme. Tendrá la forma que sea, la que toque, para que cancele el campo de la carga externa. Esto lo veremos más adelante. Más adelante, cuando hayamos hecho más teoría, sabréis calcularla. Más adelante sabréis calcularla, qué distribución de carga aparece en la superficie de una esfera para cancelar en el interior de la esfera el campo de una carga externa, que dicho de otra forma, es el campo que esta carga externa induce en la superficie de la esfera. Es decir, esta esfera tiene una cierta distribución de carga y la aparición de una carga externa me redistribuye el campo que hay en la superficie de forma que se garantiza que el campo en la esfera, en el interior de la esfera, vale 0. Esto es lo único que cambia. Y para terminar en el último minuto, el apartado F me dice qué pasaría si la cavidad, estamos en el caso ahora de una sola cavidad, ¿eh? El caso de una sola cavidad es el caso de física 2. Pues el apartado F me dice qué variaría si la cavidad no fuera esférica y tuviera cualquier forma. Entonces, por ley de Gauss, la conclusión de que aparece una densidad superficial de carga en la superficie de la cavidad y que esta densidad superficial de carga tiene una carga total igual, tenéis aquí, esta densidad superficial de carga tiene una carga total igual a la carga puntual cambiada de signo. Esto es lo mismo. Lo único que va a variar por el hecho de no ser esférica la cavidad
es que ahora la densidad superficial que aparece no va a ser uniforme. Esta densidad superficial que aparece no va a ser uniforme. Será la que sea. Será la que haga falta para cancelar, para que produzca un campo, lo veis aquí, para que produzca un campo que me cancele esto de aquí, suma 0. La densidad superficial que va a aparecer en la superficie de la cavidad va a ser tal que cancele el campo de la carga puntual. Como la cavidad no es esférica, esta densidad superficial de carga no será uniforme. Será la que sea, pero me cancelará el campo y tendré campo 0 dentro del conductor. En el exterior, la carga continuará siendo uniforme para producir campo 0. La carga en R, sigma sub R, continuará siendo uniforme para que me produzca campo 0. De tal manera que el campo en el interior de la esfera seguirá siendo 0. El producido por la carga externa, que es uniforme, valdrá 0. Y el producido por las cargas de la cavidad, como se cancelan los dos campos de los dos tipos de carga, pues va a valer también 0. Bueno, pues con esto terminaría el problema, habiendo hecho un poco rápido la segunda parte, pero me he entretenido en explicar los conceptos. ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué la carga exterior a una esfera no influye en el campo dentro de la esfera? Bueno, porque lo que tú... A ver, si no hay nada, si no hay cavidades ni cargas, si es una esfera conductora... Espera, vamos a cambiar de... Vamos a ir aquí. Si es una esfera conductora sin nada dentro, pues claro, yo lo que quiero es tener campo dentro, ¿no? Campo 0 dentro. Entonces, la única distribución de carga que me produce campo 0 dentro es la uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, si la esfera... Claro, si la esfera no está cargada, obviamente no hay ninguna carga en ningún sitio y el campo es 0, ¿no? Pero si la esfera está cargada y tiene una cierta carga Q distribuida en la superficie, como el campo tiene que ser 0 por fuerza al tratarse de un conductor, pues la única forma de distribuirse de la carga superficial tal que produzca campo 0 es que una carga uniforme. Entonces, cuando yo tengo cavidades, nos vamos ya a lo que hemos visto. Cuando tengo cavidades, claro, si no hay carga dentro de la cavidad no pasa nada. Pero si hay una carga, entonces pasa todo lo que he explicado antes. Pero todo lo que he explicado antes daba como resultado que la carga superficial y la carga dentro de la cavidad, la carga en la superficie de la cavidad y la carga dentro de la cavidad producían campos que se cancelaban. De manera que todo esto desaparece, es como si no estuviera. Y el campo 0 es producido por la cancelación de campos en la interior y superficie de la cavidad más el campo 0 de la carga exterior. Entonces la carga exterior existe porque si la esfera está cargada tiene que tener una carga, ¿no? Y entonces lo único que hay que ver es cómo se distribuye esta carga para que el campo sea 0. O sea, siempre que haya cargas tendremos que ver cómo se distribuyen para garantizar que el campo valga 0 dentro del conductor. Como cuando yo le pongo, como en el apartado creo que era el E, que yo le he puesto una carga externa. En cuanto le pongo una carga externa, se me distribuye por aquí de forma distinta la carga superficial para poder cancelar el campo de la carga externa dentro de la esfera. Esta cancelación es muy curioso. Esta cancelación se va a producir solo dentro de la esfera y fuera no. Entonces es muy curioso porque uno dibuja el campo en todo el espacio infinito y le sale 0 dentro de la esfera y distinto de 0 fuera. Pero es una cancelación que de hecho se produce. Y siempre se puede encontrar la distribución de carga en la superficie de la esfera que me cancele
el efecto de las demás cargas para que el campo valga cero. No sé si he respondido lo que preguntabas. Es que me había explicado mal y que lo que no entendía era porque dentro de la cavidad el campo solo viene dado por la carga interior y se cancelan los de fuera. Bueno, porque las cargas uniformes producen campo cero dentro de la esfera. O sea, si tú vas analizando todas las fuentes posibles de... Espera, me he equivocado de ventana. Si vas analizando todas las fuentes posibles de campo, si aquí sumas todas las fuentes posibles de campo, a ver dónde tenemos quizá toda la suma completa, vas viendo que las cargas superficiales uniformes dentro de las esferas producen campo cero y que las otras cavidades fuera de la cavidad producen también campo cero por la cancelación. De tal forma que lo que te queda, tenemos aquí quizá, lo que te queda en cada cavidad es solamente lo que me genera la carga que hay dentro de la cavidad. Porque todo lo demás voy calculándolo y me sale o cero o que se cancela.